Muy buenas tardes, bienvenidos a su plataforma digital de coaching y capacitación médica integral. Pues ya saben que todos los lunes tenemos nuestras capacitaciones, educación médica continua, y la verdad que gracias a todos los participantes y colaboradores que han estado en este programa, pues el día de hoy tenemos un invitado especial, el doctor Iván Lorenzana Ambriz. Él es cardiólogo pediatra. La verdad que es un excelente médico, extraordinario, sobre todo muy amable, muy profesional y muy meticuloso en cada valoración. De hecho, los que se conectaron ahorita temprano, escucharon algunas palabras que compartía con él. La verdad que mis respetos y mi admiración para el doctor Iván. Él está certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría y es médico adscrito del Hospital Materno Infantil del ICEMI. Pues bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante. Cardiopatías congénitas. ¿Y por qué hoy 14 de febrero? ¿Sí? Por ahí alguien me decía, oye, invítalos, hay por ahí algún tema de neuro que hablan de la fisiología del amor y todas esas cosas. La verdad que no. Me interesó mucho y me contacté con el doctor Iván porque todos sabemos que hoy, 14 de febrero, se celebra el Día Mundial de San Valentín. Pero también quiero comentarles que este día lo dejamos para enfermedades del corazón, ¿sí? Corazones especiales, corazones valientes, corazones luchadores, corazones que tienen que ser reparados. De hecho, ahorita hablábamos de algunas técnicas quirúrgicas o cirugías que se le realiza a estos recién nacidos para que puedan seguir adelante. La verdad que a nivel mundial las cardiopatías congénitas pues tienen una característica muy especial. ¿Y por qué lo festejamos el día de hoy? Porque lo que pretendemos es invitar a todos los trabajadores de la salud, padres de familia, que se puedan voltear a ver todo este tipo de enfermedades. ¿Para qué? Para dar un tratamiento oportuno y de esta manera en cierto momento poder garantizar, ¿sí?, una mejor calidad de vida. Y pues bueno, como les mencionaba el doctor Iván, un excelente médico. Doctor, gracias por aceptar la invitación. Pues dejo los micrófonos abiertos para que des tu exposición. Y pues si me faltó decir algo de tu currículum, adelante. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes a todos. Es para mí un privilegio hoy, en particular por la cuestión del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, poder haber sido invitado para hacer esta presentación. Doctor Javier, muchas felicidades. En el tiempo que he estado viendo este proceso es muy interesante porque aunque a mí me gusta mucho la cuestión más interactiva y se siente hasta cierto punto raro estar enfrente de un monitor, la realidad es que abre una posibilidad muy amplia para poder compartir experiencias, conocimientos con hermanos de otros países. Entonces, pues bueno, vamos a darle curso a esta presentación. Fue en el siglo XVII, con William Harvey, cuando se dio la primera descripción de lo que es el sistema circulatorio en su obra El corazón en movimiento. Y esta es una imagen que me encanta porque muestra cómo viene la circulación desde la parte umbilical, corazón, y cómo va pasando a través del hígado, yendo a la aorta descendente y volviendo a salir. Pero bueno, ya desde la misma prehistoria ya se tenía un perfecto conocimiento de lo que representa el corazón y de su importancia. Y en lo que se considera el inicio de la historia, en las tablas babilónicas, ya se hacía una referencia muy significativa en el sentido de que consideraban que cuando una mujer iba a dar a luz y nacía un bebé con el corazón eh, a la vista, sin piel de por medio, ese era un presagio de grandes calamidades para la población. Esto se llama ectopia cordis. Y, y puede venir aislado o puede estar asociado a otras patologías, incluyendo la pentalogía de Cantrell.
Con respecto a lo que soy, a lo que he hecho, yo tengo 20 años, alrededor de casi 20 años, que llegué al Hospital Materno Infantil del ICEMIM. Ha sido una experiencia muy rica, pero algo en particular que quiero hacer en esta presentación es dedicarle a toda esa gente me recibió mucha gente, pero hubo personas que me recibieron con mucha cordialidad, que me apoyaron y que sentaron las bases para que en este momento yo les pueda hacer una presentación de muchos casos que son muy interesantes, que son muy distintos a lo que uno comúnmente ve, y hacer una mención especial pues, de gente que ya no está con nosotros, que la pandemia los alcanzó, y en especial el doctor Javier Palma, que hace un año pues, falleció. Él fue el iniciador del programa de cirugía de circulación extracorpórea en el hospital en julio del 2002. Yo fui invitado y comencé a participar en este programa para noviembre, y como siempre un cardiólogo pediatra ocupa de tener ultrasonido o ecocardiografía, fue el doctor Francisco Javier Figueroa Soria quien muy cordialmente, de una manera muy gentil, me empezó a facilitar su equipo de gineco, y con el transductor convexo y con pues con lo que había se podía de alguna manera visualizar. Entonces, en esta presentación en especial va a haber una gran cantidad de imágenes a través de ecocardiografía, que es el estándar de oro para diagnosticar malformación estructural. Un placer en especial estar en este día, Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas. Esta es una imagen tridimensional de la mitral en conjunto con la aorta. Aquí se necesitaría otro plano para poder cortar la aorta, para justificar que aquí está la continuidad mitroaórtica, y del otro lado está la tricúspide, el lado izquierdo, lado derecho. Ah, caray, se nos infiltró una imagen de una disritmia. Pero resulta que este paciente eh, fue visto antes de nacer y ya traía esta taquicardia supraventricular. Y como muchos casos, no nada más se detectan en forma prenatal, van a nacer. Entonces, estrictamente hablando, esta sería una cardiopatía congénita. Otro tipo de casos involucra la presencia de masas intracardíacas. En esta imagen, aquí arriba es anterior, abajo es posterior, este lado es izquierdo, este lado es derecho. Las dos imágenes son iguales, nada más que aquí no alcanzó a salir el color. La pulmonar, un poco más a la izquierda, anterior y a la izquierda, la aorta más posterior y derecha, y exactamente antes de que, en el ventrículo, antes de que salga el flujo hacia la circulación pulmonar, aquí hay una más. La mayoría de los tumores son de nacimiento, son primarios y tienen una relación directa con rhabdomiomas. De naturaleza benigna, lo maligno viene en el momento en el que se sitúan dentro del corazón y tienen otro tipo de escenarios, como en este caso, que son múltiples. Un escenario en donde pues está abarcando casi la totalidad del ventrículo derecho. Recordar que, bueno, en las imágenes convencionales esto es izquierdo y esto es derecho, pero antes de nacer el bebé puede venir en cualquier posición. Entonces, atrás del atrio izquierdo, esta es la aorta descendente y estas son cavidades izquierdas. Estas son cavidades derechas. Y la importancia de esta masa es que está obstruyendo tanto la vía de salida de la pulmonar por la masa principal, como por el tumor que está en el tabique interventricular y que obstruye directamente el tracto de salida izquierdo. Este niño no logró nacer, al final se obitó. Perdón. Ah, sí. Otro tipo de escenario es que el corazón esté grueso desde antes de nacer. Y sí existe esta posibilidad, aunque las cardiomiopatías en general es un escenario raro, y más antes de nacer,
Existen ciertas enfermedades metabólicas que en un momento dado pueden condicionar específicamente una glucogenosis tipo 2, enfermedad de POMC. Pero lo más común que veamos es en realidad que sea una madre con un problema de diabetes gestacional y entonces no van a tener este tipo de hipertrofias, esto ya es extremo, pero sí van a tener una hipertrofia suficiente en el 50% de los casos como para tener el riesgo de obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La contraparte, si no es hipertrófico, pues este escenario es una cardiomiopatía dilatada. Si se dilata aquí el ventrículo izquierdo, se dilata el anillo pulmonar, el anillo mitral, y entonces en la imagen en video lo que vamos a estar viendo es el flujo de insuficiencia. Es raro, pero puede suceder. Este caso en particular comprende a un niño que se vio a los 2 meses, que llegó por un problema respiratorio urgencias, se le tomó una placa, se vio con cardiomegalia. Lo primero que se pensó de primera instancia, pues tiene una cardiopatía congénita. Y a los 2 meses, coartación es una buena opción. Defectos combinados, CIB, CIA, PCA, con obstrucciones, puede en un momento dado dar esta situación. Anomalías muy raras como el origen anómalo de la coronaria izquierda del tronco de la pulmonar, cuando no se infartan en los primeros días, evolucionan hacia una cardiomiopatía dilatada. Y en este caso no habría forma de saber si ya lo traía desde el nacimiento, porque pues nos dimos cuenta a los 2 meses. En ese escenario hubiera sido una cardiopatía congénita. Pero bueno, cardiopatía congénita en el mundo, todo el mundo lo vamos a entender como una malformación. Está completamente aceptado, no están contempladas los problemas del ritmo, no están contemplados los tumores, no están contempladas las cardiomiopatías. Es básicamente problema estructural. Pero problema estructural, híjole, es demasiado amplio lo que puede suceder dentro del corazón y no todo necesariamente es una malformación. Esta membranita, esta es la cava inferior, la cava superior, el atrio abierto, la orejuela con sus músculos pectíneos, y de donde entra la vena cava inferior, aquí hay un repliegue. Este repliegue se llama válvula de Eustaquio y se dice que la sangre que llega oxigenada de la placenta, esta válvula de Eustaquio permite que pase hacia el foramen oval y hacia el lado izquierdo, que es donde debe de estar la sangre oxigenada. Sin embargo, en algunos casos, este repliegue es muy prominente, es muy, muy grande, así como lo está señalando esta imagen de ecocardiografía, aquí que sale del hígado. No sale del hígado en realidad, pero está muy cerca, aquí abajo está el hígado. Y a veces es una membrana muy prominente, regularmente conforme va avanzando la vida se va fenestrando, y entonces por eso se le llama red de Chiari. Estas son puras imágenes. ¿Por qué está ascendente? Porque en algunos casos puede derivar en trastornos del ritmo, está descrito, y al menos en el Federico Gómez, el único caso que nos tocó corroborar, en este caso en mi etapa de formación, pues tenía un bebé de disritmia, se buscó a ver si tenía preexcitación, si había una cardiomiopatía, si había una masa, y a la hora de la hora lo único que quedó como diagnóstico de exclusión es esta red. Se resecó quirúrgicamente y después de eso se acabó el trastorno del ritmo. Pero esto de base no se considera una cardiopatía congénita. El prolapso, el aneurisma del tabique interatrial, que hace literalmente este movimiento, en adultos se llega a considerar hasta donde tengo presente 11 a 10 milímetros a partir de la línea basal del tabique interatrial. Sin embargo, en niños, si pasa de 5 milímetros, ya se considera un aneurisma. Y en esta imagen en especial se ve una red de Chiari y un tabique interatrial muy hiperlaxo. Aquí se ven los dos ejemplos, el anterior y el presente. Y en esta imagen de abajo se ve cómo prolapsa hacia el atrio derecho el tabique interatrial.
Bueno, cambiando de posición, esta es la mitral, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, y aquí lo que se va a poner en evidencia es que hay un flujo de regurgitación mitral importante, porque la valva posterior es muy pequeña, es más pequeñita. Entonces, sin haber ningún prolapso, esa variación anatómica puede facilitar que, que haya un flujo de regurgitación importante, a veces más que esto. Esa es una imagen normal. Esa es una imagen normal. Pero estas son las que están evidenciando que esta valva de este lado, la lateral, es un poquito más pequeñita. También se ve desde acá. Es la larga y aquí exactamente está una valva posterior más corta. ¿Por qué es relevante? Porque aunque pueda ser considerado una variación más que una malformación, el lado izquierdo maneja mucha presión, a diferencia del lado derecho. Y cualquier escenario en donde se genere una turbulencia es susceptible de tener el riesgo de una endocarditis. Entonces, cuando hay un escenario así, más vale ante un procedimiento dental, instrumentado, una cirugía en boca, tórax o abdomen, ofrecer profilaxis antiendocarditis. Este es un caso relativamente reciente, que vaya, a mí no me había tocado, pero esta es la misma válvula mitral, vista desde arriba, cómo abre. Y esta, en vez de ser una boquita, son dos ojitos. Porque son dos orificios mitrales separados por un puente y con cada uno de estos orificios con un aparato subvalvular independiente. En esta imagen, a diferencia de esta que es la normal, aquí se ven en dos planos los dos orificios. Y esto pues es extremadamente raro. Relevancia, que aquí esta válvula mitral no tiene ningún problema porque los dos orificios tienen buen tamaño, no hay uno que tenga un predominio de estenosis, no hay otro que tenga un predominio de insuficiencia. Y sin embargo, se le hace caso porque hay que estarlo vigilando. Aquí en esta imagen se alcanza a ver mejor las dos válvulas abriendo. Y aquí está señalado con color las dos entradas y el puente que separa. Cambiando, vamos a ver coronarias. Esta es la coronaria izquierda, que saliendo de la válvula aórtica se bifurca. Pero en algunos casos, como este que se voy a presentar, a veces no hay una bifurcación. La descendente anterior sale independiente de la circunfleja. Y vaya, pues esto simplemente es una variación. Ocasionalmente se lo llega a uno a encontrar. Esta es una misma imagen, parece que salen independientes, pero en realidad sí llegan a ser confluentes a partir de este punto. Pero aquí se va a ver un trayecto en donde sale la coronaria izquierda e inmediatamente toma un curso anterior, esto es anterior, y se va a ir hacia donde está la válvula pulmonar y va a pasar entre la aorta y la pulmonar. De acuerdo, aquí debe estar el video. Esta es imagen normal. Esta quiero que la recuerden porque se ve el tronco de la pulmonar e intenté sacar a colores ese flujo ascendente. Con poco éxito. Y aquí es donde medio se alcanza a ver que hay un trayecto que sigue un curso intramural y que va a pasar interarterial. ¿Por qué tiene relevancia este caso?
porque el problema de las malformaciones coronarias, y esta sí es una malformación, es que pasan desapercibidas, no se tiene una incidencia real, los reportes son más bien de autopsia, y son de autopsia porque el escenario es que en la adolescencia o más grandes, en la adolescencia porque empieza a aumentar la actividad física, puede haber una obstrucción dinámica de la coronaria, entre la aorta y la pulmonar, y entonces estos niños caen en muerte súbita o sufren un infarto y después se mueren. Son casos raros, son casos muy, muy raros, pero hay que también estar buscando este tipo de detalles a nivel de la circulación coronaria. Y este es un caso que me llegó hace 10 años, en donde una niña llega con una masa cervical de este lado, tenía el precedente de que había sido operada de un conducto arterioso, vía laparoscópica con un clip, pero tenía una masa aquí y se veía como pulsaba y uno lo palpaba y decía uno, ay, vibra, tiene frémito, trill. Y entonces estas imágenes lo que enseñan es a nivel del cuello, porque esto no fue a nivel del tórax. La aorta ascendente sube, sale del tórax, entra a cuello, da la vuelta y luego baja. Y este acodamiento es lo que está generando la aceleración. El flujo es diferente en este azul que en el rojo, hay más turbulencia. Llega prácticamente, pasa de 2 metros por segundo y tener relevancia en el sentido de que, aunque el manejo era expectante, no se iba a hacer ningún procedimiento quirúrgico porque en ese momento no había ninguna descompensación. Si entrara en algún tipo de procedimiento, sí ocuparía profilaxis antiendocarditis. Intracardíaco normal. Esta niña no tenía otra cosa. Pero bueno, ese fue como el preámbulo de escenarios, de casos que son muy raros, que si acaso me ha tocado ver uno o dos. Estas son las cardiopatías estructurales más comunes, una CIB. De hecho, la cardiopatía más común, la CIB. Este es el ventrículo izquierdo. De aquí sale un vaso que luego toma un trayecto posterior y además se bifurca. Y este flujo en realidad es de conducto arterioso. Este es el tronco de la pulmonar. Es una transposición y anterior está la aorta. En esta parte, lo que se va a ver es cómo la válvula aórtica abre diferente. Abre como una cupulita. Pero si antes de nacer tiene este tipo de apertura, eso va a limitar el flujo distal y entonces cuando llegue de la aorta ascendente a la aorta descendente, no es difícil que una aorta bivalvo con estenosis derive en una coartación. A ver, me regresé de más, perdón. Y bueno, ya entrando en situación de frecuencia de las cardiopatías, es muy difícil prever o tener una cifra real de qué tantas cardiopatías congénitas puede haber, porque muchas no llegan. Si viven en algún lugar muy distante, tienen una cardiopatía compleja, pues el niño puede fallecer en primeros días y simplemente no va a llegar. En otros escenarios no tan graves, lo que puede suceder es que tiene una comunicación interventricular pequeña. A mí me tocó, bueno, hubo la oportunidad de revisar una compañera, su bebé desde etapa fetal se veía la CIB y nace, se escucha el soplo, se ve la CIB y poco tiempo después, a los 9 meses, se acabó la CIB. Y eso porque nos dimos cuenta del caso. Aquí, en la parte media del tabique interventricular, aquí hay un orificio. Y no hay duda, si uno lo observa con detenimiento, ahí hay un orificio, igual que acá. Mismo caso, nada más que la diferencia es que aquí ya está sellado. Entonces, es una comunicación interventricular que en algún momento dado existió y que en este momento ya no se corrobora que exista un cortocircuito.
La mayoría de los problemas en cardiología pediátrica son malformaciones, el 80% de los casos. Se estima que la frecuencia en la que nacen por cada 1000 nacidos vivos y que se presenta una cardiopatía congénita es de 6 a 8, aunque esta cifra para la adolescencia va a ascender entre 10 y 14. Motivo, las malformaciones siguen siendo de nacimiento, nada más que no necesariamente todas se van a detectar. Puede pasar desapercibida una estenosis valvular pulmonar leve, puede pasar desapercibida un conducto minúsculo que inclusive sea silente y que por circunstancias, azares del destino, mala suerte, un niño desarrolla una leucemia, se tiene que hacer un ecocardiograma previo a la quimioterapia y ahí surgen hallazgos, CIAs, CIBs localizadas en puntos en donde no van a generar turbulencia, estenosis valvular pulmonar, que son las que se nos escapan. Una aorta bivalva también que a la postre puede desarrollar estenosis valvular aórtica. La gran mayoría se presentan en forma aislada, no están asociadas a malformaciones extracardíacas, aunque bueno, sí puede haber escenario en donde hay problema genético, 15 a 20% de los casos, y entonces hay un síndrome relacionado, sea Down, sea Noonan, Williams, efecto de teratogenicidad, pero la gran mayoría no se tiene realmente una causa específica, se consideran multifactoriales. Algún factor de riesgo genético latente que con un factor de riesgo ambiental no identificado nos da este 75-80%. Y lo que es lo mismo, origen multifactorial significa que no sabemos. Con respecto ya a lo que es el manejo, hace 50 años muchos de los lactantes que ocupaban una cirugía se morían, ahorita ya los índices de mortalidad son muchísimo menores. Pero entonces, la idea sería poder anticipar el nacimiento de un paciente con una malformación cardíaca, y para esto sirve la ecocardiografía fetal. Esto está más protocolizado en países europeos porque su infraestructura, su geografía, su capacidad económica les facilita poder revisar de cajón a todas las pacientes embarazadas. Si hablamos de Latinoamérica, inclusive Estados Unidos, difícilmente en un 24/7 en el hospital con 3 cardiopediatras podríamos revisar a todas las mamás embarazadas que hay. Entonces, lo que se identifica es factor de riesgo. Esta es la perspectiva en 4 cámaras. El arco aórtico, que aunque parezca aquí que no hay una obstrucción, la puede haber. Coartación es un diagnóstico muy difícil de confirmar o de descartar. Y nada más que cuando sí hay una obstrucción más significativa, en un momento dado sí hay cambios dentro del corazón y el lado derecho se puede llegar a dilatar. La imagen de arriba lo que está demostrando es cómo pasa flujo a través de la mitral, cómo pasa flujo a través de la aorta, cómo se contrae el atrio, cómo se contrae el ventrículo. Atrio, ventrículo. Esta es una forma indirecta de darnos cuenta que está en ritmo sinusal. Ahora, indicaciones inmediatas para pensar en un ecocardiograma fetal que tenga datos de hidropesía, abdomen, hígado y aquí atrás, ascitis. Retraso en el crecimiento, polidramnio severo obliga a pensar, no nada más si puede tener algo cardiológico, sino hay obstrucciones intestinales, ano imperforado, atresia esofágica, y este tipo de escenarios sí se asocian a malformaciones cardíacas. Retraso en el crecimiento, la sospecha ya directa de una cardiopatía compleja porque la cruz del corazón se pierde la relación entre una cavidad y otra, y si hay obviamente trastornos del ritmo. Esta imagen es, aquí la cruz del corazón se perdió, es una sola válvula, y de esa sola válvula, en la parte de estos son atrios, estos son ventrículos. En la parte más baja del atrio, en la porción primum hay un hoyo,
que coalesce con una CIB de la porción de entrada. Esto se llama canal AB, y esto es a lo que los pacientes con síndrome de Down pueden tener este tipo de malformación. Otro tipo de escenarios que también obligarían, si se detecta en la familia que hay problemas genéticos, pues es que exista un tipo de síndrome dismórfico, que exista el antecedente de muerte súbita, o que exista el precedente de una malformación estructural cardíaca directa. En estas imágenes más de corte pediátrico, aquí se ve un paciente con onfalocele, que a diferencia de la gastrosquisis, que es un defecto abdominal lateral, el onfalocele sí tiene una relación tanto con cromosomopatías como con problema cardiológico en un 30%. Este es un niño con síndrome de Williams, filtrum amplio, narinas antivertidas, se describe que tienen facies de duende y son muy amigables. 80% de los casos arriba de la válvula aórtica tienen una estenosis. Un caso de hace 15 años, con un síndrome de maullido de gato, Francesc Créduchat, que lo que tenía era un defecto de septación, pero no dentro del corazón. Cuando se está formando el corazón, también se está formando el tronco arterioso, y aquí también se va a tabicar, nada más que se va a tabicar en hélice, y entonces por adelante va a pasar la pulmonar y por atrás va a pasar la aorta. Pero a este nivel puede haber defectos de tabicación, y entonces esto se llama ventana aortopulmonar, genera cortocircuitos de muy alta presión, y si no son tratados fallecen muy, muy rápido. Esta niña falleció porque los mismos familiares dijeron, no le vamos a hacer más, nos la llevamos, venían del sur del estado, y bueno, pues, tomaron la decisión de mejor llevársela a casa. Falleció como al año de vida. Indicaciones maternas, edad mayor de 40, menor de 20, que haya precedentes de abortos u óbitos recurrentes. Finalmente, si está sucediendo esto, no necesariamente hay incompetencia cervical, o son infecciones, o hubo algún esfuerzo de más, o una tabicación del útero. Puede ser simplemente que lo que pasa es que hay malformaciones recurrentes, y entonces los bebés pues se pierden, no logran avanzar. Y se trata de niñas, se detecta óbito y es una niña, la posibilidad de Turner no es tan baja. Que existan cardiopatías congénitas adquiridas en la mamá, que exista diabetes pregestacional o gestacional, hipertensión, vasculitis, me refiero a lupus o a enfermedades Sjögren. ¿Por qué? Porque los anticuerpos maternos afectan el sistema de conducción y pueden derivar directamente en un bloqueo atrioventricular completo del bebé. Y su inmunización, porque causas de hidrops fetales, que en un momento dado pueden ser por su inmunización, efecto teratógeno, radiografías, infecciones virales, la rubiola deriva en estenosis periférica de ramas, enterovirus lo que pueden dar son miocarditis, y si nacen con eso, pues son problemas de congénitos. Los anticomiciales lo que van a facilitar es problemas obstructivos de corazón izquierdo, coartación, estenosis valvular aórtica, estenosis mitral o problemas combinados, síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Litio, que se utiliza para depresión, puede dar anomalía de Epstein. Alcohol puede dar CIB, cocaína, genera una presión excesiva sobre el corazón y puede derivar en una cardiopatía dilatada. Específicamente ya a nivel del feto, si hay malformaciones extracardíacas, indicación de ecocardiografía fetal, sospecha de cardiopatía, pues directo. Por cierto, esta es una imagen del tórax y el corazón protruyendo sobre el tórax, como el primer video que vimos, una ectopia cordis. Que haya evidencia de anomalías cromosómicas, ya sea porque el ultrasonido obstétrico está sugiriéndolo, por marcadores, por el triple marcador o el quíntuple marcador, o porque ya se hizo una amniocentesis, retraso en el crecimiento, una transfusión feto-feto, se congestiona el corazón del receptor. A esta imagen hubiera puesto una mejor. Aquí se ve
flujo ventricular, flujo atrial, flujo ventricular, flujo atrial, flujo ventricular, flujo atrial. Pero llega un momento en el que hay un impulso atrial por flujo, pero no hay una correlación con ventricular. Lo más común en variación del ritmo antes de nacer son extrasístoles atriales no conducidas. Ahora, si se detectan malformaciones, por ejemplo, neurológicas, en realidad no es tanta la probabilidad de asociación con cardiopatía congénita. Estamos hablando de máximo un 20%. Pero si incluimos problemas gastrointestinales, estos sí se van alrededor del 20-30%, una atresia duodenal, una malformación anorrectal, el onfalocele, que ya habíamos dicho que es una tercera parte. Si nos vamos a problemas renales, aquí ya incrementa, inclusive en la literatura se describe que es un volado. La mitad de los casos, si se detecta un problema renal, sean quistes, agenesia, riñón en herradura, es una indicación directa de ecocardiografía fetal. Las esqueléticas pueden llegar incluso al 60%, no nada más con esta cifra. Y el 60% sí lo alcanzan directamente cuando hay problemas de posición cardíaca. De hecho, hay una serie de casos reportada en el 2000 en una revista quirúrgica de niños con ectopia cordis, 4, porque además es rarísimo. Y de los 4, 3 tenían malformaciones, 2 con doble vía de salida de ventrículo derecho y 1 con falot. Entonces, una anomalía de posición que puede ser una dextrocardia, puede ser una ectopia cordis, a nivel torácico, cervical o abdominal, casi siempre viene acompañado de una malformación. Anomalía de Epstein, este es un caso muy, son casos muy especiales porque no son difíciles de perderlos a nivel prenatal. La válvula septal no se despega bien y está adherida al tabique. Y entonces, más que la inserción, el nivel de cierre se vuelve muy distal. Esto hace que la cavidad del ventrículo derecho se vuelva muy pequeñita, que retorne una cantidad de sangre monumental y que entonces el techo del atrio se vuelva como aneurismático por la cantidad de sangre que se está regresando. En esta imagen en especial se va a ver cómo esta valva sí se desplaza bien, pero esta está como limitada en su movimiento. Y no me acuerdo si... No, esta no. Wilhelm Epstein, un polaco que describió esta patología en 1864. Lo hizo a través de autopsias. No fue como en pacientes, sino fue un reporte literalmente de estudios post-mortem. La misma anomalía de Epstein, esta valva, aquí está el tabique interventricular, se mueve poquito y entonces aquí genera un flujo de insuficiencia importante. Y en esta imagen, que es la primera que va a salir, aquí está la aorta, que está en el centro, y esta es la válvula pulmonar, que como el ventrículo derecho es demasiado pequeño, porque no se desarrolló bien, la válvula pulmonar tampoco se desarrolla y a veces se pueden asociar con atresia. El flujo que se ve a nivel del tronco de la pulmonar, en realidad es flujo del conducto. Se oscureció todo, aquí se fue la luz. Esta valva que se mueve menos y un tabique interatrial demasiado dilatado. Una imagen literal de Epstein. Orejuela y cavidad ventricular. Este es el ventrículo derecho dilatado. Ellos, ahora sí no veo. Pero bueno, la circulación fetal, digo, a pesar de todo, puede haber escenarios muy, muy graves. Voy a abrir tantito la ventana. Y a pesar de que puede haber malformaciones congénitas graves, la circulación fetal es excesivamente noble y eso le va a facilitar a un bebé antes de nacer, a un feto, poder llegar a término y en la gran mayoría de los casos nacer y bueno, dar la oportunidad de hacer algún tipo de intervención. Sí se pueden hacer intervenciones fetales, por cierto, pero son lugares muy, muy específicos.
Eh, Escenarios que se descompensan y que derivan en hidrops, precisamente la anomalía de Epstein severa y las obstrucciones izquierdas combinadas, el ventrículo izquierdo hipoplásico con atresia mitral, atresia valvular aórtica, arco aórtico hipoplásico o atrésico, esos no siempre logran sobrevivir. La magia de la circulación fetal, pues se trata de que la circulación placentaria cruce el hígado sin desaturarse demasiado, cruce el diafragma, llegue al atrio derecho, y esta sangre que lleva más velocidad, estoy hablando de la oxigenada de la placenta, va a lograr atravesar hasta cavidades izquierdas, porque se trata de que irrigue coronaria, se trata de que irrigue vasos supraórticos. Por otro lado, la sangre desaturada que llega tanto de la cava inferior como por vía porta o de circulación esplácnica o de la cava superior, va a tener un flujo preferente hacia el ventrículo derecho, y lo que sale pulmonar, el 90% se va a ir hacia el conducto arterioso, solo un 10% de lo que sale por aquí va hacia la circulación pulmonar. No tiene mucho caso porque esta es sangre desaturada que tiene que regresar a la aorta descendente, y llegar hasta la circulación umbilical para volver a salir hasta la placenta. Ventajas: aquí puede haber una obstrucción severa a nivel de la aorta, y no hay problema porque hay un foramen oval que, si la sangre llega de la circulación pulmonar, va a poder pasar sin ningún problema hacia las cavidades derechas. Misma forma, si aquí hay una atresia pulmonar, pues puede sonar muy grave, pero antes de nacer no hay mayor problema, porque la sangre va a pasar a través del foramen oval hacia el lado izquierdo, del lado izquierdo se va a ir hacia la aorta, y eso sí, que hay un desarrollo en atresia pulmonar de la circulación pulmonar, pues va a depender de lo que pase por el conducto. Por eso es que los casos con falote extremo, es decir, una atresia pulmonar con CIB, no es infrecuente que tengan hipoplasia del tronco pulmonar, que las ramas pulmonares también sean muy pequeñitas y que inclusive no sean confluentes. Sucedería lo mismo con la aorta si hay una obstrucción mitral. Y entonces, este es el escenario de un ventrículo izquierdo hipoplásico. Son dos pacientes diferentes. Los dos pacientes nacieron, uno ya murió. Y aquí, en esta posición está el ventrículo pequeñito, y aquí estas manos aplaudiendo, que en realidad son la tricúspide, que están permitiendo este flujo azul. Es el ventrículo más desarrollado, porque al otro no, al otro literalmente había una atresia mitral y una atresia aórtica. Es uno de los escenarios más comunes de ventrículo izquierdo hipoplásico. Los otros tres imágenes corresponden a un ventrículo no tan mal desarrollado, inclusive está muy bien delimitado, pero está muy bien delimitado porque, a pesar de que sí hay flujo mitral y flujo aórtico, es muy escaso, y esta cavidad está expuesta a mucha presión y entonces se vuelve fibrótica. Esta imagen se llama fibrolastosis endocárdica. Este es el ventrículo izquierdo y todo esto es las cavidades derechas. Este es el tabique interventricular. Y eso sí, vemos ese ventrículo izquierdo mejor delimitado, no lo vemos de tan mal tamaño, y sin embargo se contrae muy mal. Estos pacientes, desafortunadamente, a diferencia de la mayoría de los pacientes cardiópatas, no hay, al menos en México, no hay nada que ofrecerles. Sí existe un procedimiento en tres estadios que se llama Norwood. En otros países logran tener un mejor pronóstico, pero aquí en México, pues nuestra estadística es del 100% de mortalidad. Y con casos así es muy difícil reconstruir la aorta y después tener la esperanza de que este ventrículo, que casi no se contrae, va a tener posibilidad de seguir adelante. Circulación transicional. Sigue habiendo problemas graves, pues sigue habiendo una atresia aórtica, pero pues mientras esté abierto el conducto arterioso, lo logra. El detalle de la circulación transicional es que después de
36, 48 horas, en cuanto entra oxígeno, el bebé llora, se va a interrumpir el flujo placentario, el primer cambio. El flujo placentario al interrumpirse ya no le va a regresar tanta sangre al ventrículo derecho, va a disminuir la precarga derecha, pero no nada más va a disminuir la precarga derecha, también va a disminuir su poscarga, porque en el momento en el que entra oxígeno, la circulación pulmonar va a generar una vasodilatación. El mismo oxígeno que va a contraer el conducto arterioso, no necesariamente a cerrarlo tan rápido, pero sí a generar un cierre funcional casi total, para ya después hacer el cierre anatómico. Y al ya no haber placenta, la resistencia vascular sistémica va a elevar su presión, y entonces si aquí está abierto, todavía va a permitir que haya flujo, pero de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Relevancia: si este ventrículo no se desarrolló lo suficiente, el que haya gasto sistémico a través de la aorta depende completamente del lado derecho. Depende de que la presión pulmonar no caiga por debajo de la aorta, para que por aquí siga fluyendo sangre. Perdón, el escenario de la atresia aórtica no logra pasar por el ventrículo izquierdo, y aquí no hay C y B. Se tiene que regresar la sangre, pasar por un foramen oval o una comunicación interatrial, salir por el ventrículo derecho, irse a la circulación pulmonar, pero una parte, derivar por el conducto arterioso para nutrir en forma retrógrada la aorta ascendente e irse hacia la circulación sistémica. En el momento en el que se cierra el conducto arterioso, este bebé ya no lo logra. En el momento en el que la presión pulmonar baja, este bebé ya no lo logra. Son niños que si se logran dar de alta, porque resulta que no se notaba demasiado al nacer, que traían un problema, y aunque no parezca, sí pasan desapercibidos estos casos, pues ya regresan, pero en un franco choque cardiogénico. Y un paréntesis, el prematuro implica un escenario todavía particular, porque la inmadurez del prematuro lo facilita que tenga hemorragia intracraniana, que tenga displasia broncopulmonar, que tenga enterocolitis necrosante. Aparte, pues va a tener su conducto arterioso. Esta es la aorta descendente, este es el tronco de la pulmonar, y ahí está el flujo del conducto arterioso. Pero resulta que si nos encontramos con un caso en donde tiene 5 semanas, tiene un catéter, empezó a tener fiebre, y resulta que el catéter tiene una alta probabilidad de que se haya colonizado, y se le hace un eco por sospecha de endocarditis, y nos topamos con esta masa, pues el problema en este caso en particular es que la masa era lo suficientemente obstructiva para reducir el calibre del flujo de la vena cava superior. Era lo suficientemente grande para abarcar una muy buena proporción del atrio, por medidas un 70%. Y en esta imagen en especial, esa masa sí llega a tener acceso al ventrículo derecho. Unos 5 o 7 centímetros era lo que se pasaba. Y claro, va a estar haciendo contacto con la mitral. Aquí nuestra duda principal fue, para hacer coágulo, creció demasiado rápido. Hemos tenido otros casos en donde desafortunadamente se presentó una endocarditis o se formó un coágulo, pero no no de esta dimensión. Y entonces eso nos hizo pensar que podía tener un mixoma, y esa era una posibilidad. Mixomas en pediatría, muy raro. Mixomas, además, en cavidades derechas, más raro. El 70-75% de los casos van a ser en adultos y van a ser en el atrio izquierdo. Pero esta masa dependía del tabique interatrial y era demasiado grande como para descartar esa posibilidad. Desafortunadamente, su problema intestinal, y por eso hice el paréntesis de la prematurez, fue más grave. Fue operado una vez a las 2 semanas. A las 3 semanas ocupó una reintervención, había perforaciones, ocupó estomas, y en la última cirugía logró sobrevivir a la cirugía, pero unas 5 días después pues falleció. Y aunque tenía 1 kilo,
y tenía un peso que era prohibitivo para hacer una intervención. La dimensión de la masa era para haberla realmente intentado. Desafortunadamente, pues no nos dio ni tiempo. Prematuro, conducto arterioso. Esta es la aorta descendente, este es el tronco de la pulmonar, y aquí se ve el flujo del conducto arterioso. Tronco de la pulmonar, la aorta en su arco, y aquí está el conducto arterioso. Le está pasando mucha sangre hacia la circulación pulmonar, el perfil del tronco se hace más grande y claro, va a haber una dilatación que en un recién nacido, en precordiales izquierdas, estamos viendo cómo aquí predomina este ventrículo izquierdo, cuando en realidad este patrón de predominio de R's debería de ser del lado derecho, porque el ventrículo sistémico antes de nacer y al nacer es el derecho, no el izquierdo. Pero aquí tengo algo más. Al nacer, la presión pulmonar no cae tan rápido, entonces el flujo, sí pasa flujo en cierta velocidad, pero no alcanza a pasar en diástole. Entonces, los soplos de conductos arteriosos en el primer año de vida no necesariamente son en chorro de máquina de vapor y son continuos, porque la parte de la diástole no se alcanza a percibir. Sin embargo, este es un ejemplo de un soplo continuo. Pero esto no es al nacimiento. Más adelante me refiero va creciendo el bebé, está pasando tanta sangre hacia los pulmones que la circulación pulmonar se va a defender y va a tratar de cerrar el músculo, la circulación, y entonces se genera hipertensión pulmonar. Si la hipertensión pulmonar empieza a ser muy severa, ya no va a regresar tanta sangre al lado izquierdo y entonces el corazón se va a empezar a hacer más chiquito, ya no va a tener la cardiomegalia. Y si la presión pulmonar empieza a aumentar en grado significativo, ya no se va a escuchar el soplo porque este flujo ya no va a tener forma de pasar, porque la resistencia vascular pulmonar es prácticamente se asemeja a la sistémica. Pero entonces ahí viene el parteaguas, ¿se podrá operar o no? Porque si se cierra el conducto cuando ya tiene una presión pulmonar muy alta y que ya ni siquiera con oxígeno al aplicarle suplemento va a revertir, no va a aguantar ese ventrículo derecho. Ni la evolución ni Diosito hicieron ese ventrículo derecho para sostener presiones sistémicas. Entonces, este segundo audio lo que va a demostrar no es un soplo sistólico o continuo, es un soplo diastólico. El soplo diastólico que se escucha a nivel de la mitral, porque llega tanta sangre al atrio izquierdo que cuando pasa por la mitral se puede escuchar un fenómeno que se llama retumbo. Y este retumbo es una característica directa de operabilidad mientras se logre escuchar. Se me fue. Ahorita lo regreso. Ahí. Estamos acostumbrados a escuchar soplos sistólicos, pero este es un retumbo cuando está abierta la mitral y el ventrículo izquierdo se va a llenar en diástole. Pues este es por completo un soplo diastólico y este habla de operabilidad, que es lo más importante. Pues. Cardiopatías principalmente de corte cianógeno, que se pueden manifestar en las primeras horas, días de vida. El síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, pues es directo, todo el flujo depende de la circulación pulmonar. Hay una atresia, no en todos los casos, pero puede haber una atresia del arco aórtico, una atresia valvular, una atresia mitral, y entonces invariablemente la sangre desaturada va a brincar por el conducto arterioso hacia la circulación sistémica y este niño va a estar cianótico. Una coartación aórtica severa, si está tan cerrado aquí que el flujo no alcanza a pasar, invariablemente también va a depender de un conducto arterioso para poder nutrir la parte de la circulación distal. Y entonces,
lo que sale por la pulmonar, que todavía no ha sido oxigenado, pues va a generar una cianosis diferencial en piernas sin que arriba se alcance a notar tanto. La atresia tricuspidia, claro, si entre el atrio derecho, el ventrículo derecho, aquí está completamente cerrado, depende de una sella. La mayoría de las atresias tricuspidias tienen sellas amplias, pero sí puede llegar a suceder que tenga una sella muy pequeña y entonces eso no es compatible con la vida. De la misma manera que el ventrículo derecho, su desarrollo va a depender de qué tan grande sea la CIB. Si es una CIB pequeña, puede ser que evolucione inclusive a la atresia pulmonar. Y claro, en un escenario más agresivo, pues este niño se va a manifestar su cardiopatía en primeras horas, días de vida. El falot lo dejé al final, porque el falot, la CIB se produce por una desalineación del tabique interventricular, una desalineación hacia adelante, que es la que va a generar la obstrucción, pero no en la válvula, sino abajo, la porción muscular. Esa obstrucción se puede llegar a escuchar un murmullo en primeras horas. Puede ser que ni siquiera se perciba realmente una cianosis significativa y sin embargo tiene falot. La manifestación de la cianosis más significativa va a ser más o menos como a los 6 meses y ya posteriormente, pues ya parándose, se empezará a encunclillar. Pero está de este lado porque sí, no nada más es el infundíbulo, la parte subpulmonar, sino la válvula también está afectada. Si la válvula está afectada, recién nacido se va a manifestar y inmediatamente va a tener cianosis y inmediatamente va a ser de descartar o un falot o a veces las dos arterias están saliendo por completo del ventrículo derecho, doble vía de salida del ventrículo derecho. Y esto va a derivar en una cianosis que se llama central. Central no porque esté en el corazón, sino porque se ven mucosas, a diferencia de la cianosis periférica. Va a generar un hipocratismo. Le vamos a poner oxígeno, pues qué más da que le pongamos oxígeno si de cualquier manera el oxígeno no me va a ayudar a que la sangre desaturada brinque al lado izquierdo y pase directamente a la aorta. Entonces, este tipo de cianosis se le llama central y no va a mejorar con oxígeno. La diferencia de la cianosis periférica, que es la que la mayoría de los recién nacidos van a tener, en las zonas de mayor vascularidad, como puede ser punta de la nariz, orejas, alrededor de la boca, también a nivel distal, en dedos, no es inusual que en el primer mes de vida tengan algo de acrocianosis. Y entonces, dice uno, chin, va a ser cardiópata. Si le ponen oxígeno, mejora. La gran mayoría de los casos va a mejorar. Y entonces se van a dar cuenta que en cuestión de 20 segundos mejoró la saturación, dejó de estar cianótico, y entonces lo que tienen no es una cardiopatía, sino es simplemente inmadurez en el primer mes de vida. Pero aquí les voy a presentar una excepción. Les decía que se acordaran de esta imagen como en pantaloncito, que es el tronco de la pulmonar, porque esta confluencia se llega a perder por cardiopatías complejas del tipo del falot, por ejemplo, del falot extremo con atresia pulmonar. Pero este es un caso que tal vez podría haber incluido desde antes, pero bueno, lo quería meter por la cuestión de la cianosis porque aquí las ramas no son confluentes. Aquí se ve la rama izquierda, pero no se ve realmente que esté pasando hacia el lado derecho. La aorta descendente, el tronco de la pulmonar, la rama izquierda, pero aquí debería de verse esta bifurcación. Una niña de 1 año y medio que en forma recurrente está visitando el servicio de urgencias, parece una situación respiratoria, pandemia, se dice que es COVID y cada vez que hacen un examen, las 3, 4 veces que ha llegado a urgencias, no es COVID. Y sin embargo, satura entre 75 y 85%. Y no siempre se va a notar realmente la cianosis. Y entonces, pues ya se protocoliza, no se ve que haya realmente una circulación de rama derecha, pero sí se ve que abajo del arco aórtico hay circulación colateral. Esto. No se ve la rama derecha, solo se ve la rama izquierda
Es más, por aquí abajito hay un flujo rojo de circulación colateral saliendo de la aorta descendente. Y solo he visto un caso que no tenga ninguna malformación extracardíaca y sin embargo las ramas no son confluentes y entonces eso explica que no se desarrolla el proceso de hematosis a nivel pulmonar con todos los, con toda la sangre. Hay una parte que no llega al pulmón derecho o llega, pero no a través de una rama real, sino a través de circulación colateral. Esta es la excepción a la regla. Pero entonces en este escenario, si no tenemos forma de tener un eco prenatal, un ecocardiograma fetal, y por la infraestructura del hospital, no hay cardiólogo, lo que sea, no tenemos tampoco la posibilidad de un ecocardiograma postnatal, lo más sencillo es agarrar un oxímetro. Y en este momento el tamiz cardiológico es una prueba no invasiva, relativamente sencilla y no cara, que permite evaluar al niño a las 24 o a las 48 horas. Si va a egresar antes, hay que hacerlo. Esto ya es un estudio de cajón. Se debe de hacer. Y estos son los lineamientos de la CDC en Estados Unidos. Se debe de tomar una oximetría en mano derecha y en pie. Y lo que se va a hacer es tener la perspectiva de la diferencia. Si satura arriba del 95% y no hay una diferencia entre mano o pie menor al 3%, esta es una prueba normal. No requiere mayor ciencia, arriba del 95%, a nivel del mar, está considerado a nivel del mar. Y no hay diferencia de más del 3%, es normal. Pero si satura entre 90 y 95%, pero hay una diferencia de 4 o 5%, conviene esperar una hora y repetirlo. Sigue igual, esperamos otra hora y repetimos. Sigue exactamente igual, eso ya no se considera normal. 3 oportunidades, hay que llamarle al cardiólogo pediatra y idealmente hacer un ecocardiograma. Pero vaya, si satura menos del 90%, ya no importa la diferencia en mano y o en pie, se hace un segundo tamizaje, se hace un tercero y sigue igual. El tercero a mí ya me parece que ya debería, desde el segundo dice uno ya, esta prueba es anormal. Pero bueno, los lineamientos es que se haga una tercera. Si esto se hiciera con todos los niños, esta imagen en particular, que es un falote extremo, en donde aquí lo que se ve es la CIB, el tabique interventricular, la CIB, pero tiene una atresia pulmonar, no hubiera llegado a los 5 meses. Nos damos cuenta desde antes, aunque no se hubiera notado una desaturación importante. Circulación normal. Y bueno, aunque este es el ejemplo de un canal atrioventricular completo, en realidad lo que quiero representar ya son los problemas más comunes. Una CIA o una CIB, o en un momento dado aquí no está representado, pero un conducto arterioso, en donde la sangre del lado izquierdo, que tiene una mayor presión, pues va a pasar por un cortocircuito, va a pasar por el otro, va a pasar por el conducto arterioso, llega a la pulmonar, se junta con lo que normalmente llega por las cavas, y el hiperflujo pulmonar se va a notar invariablemente por el uso de músculos accesorios de la respiración. En este caso, el bebé además está comiendo. Si está comiendo es un esfuerzo extra, el corazón se acelera, aumenta el cortocircuito, y entonces tenemos este tipo de respiración con retracción subcostal. Este tipo de respiración es directo de hiperflujo pulmonar. ¿Qué es lo más común? CIA, CIB, PCA. Ciertas cardiopatías cianógenas les puede dar el mismo patrón. Pasa tanta sangre hacia los pulmones que el bebé eventualmente tiene que hacer una pausa para respirar. Jadea, suda mucho, y entonces eso va a hacer que lo que entra de calorías por el biberón lo va a perder en respirar y lo va a perder en sudar. Son niños que no logran, pueden subir de talla, pero no suben bien de peso. Son niños que pasa tanta sangre hacia la circulación pulmonar que entonces
La circulación pulmonar dilatada va a colapsar la parte respiratoria y son más propensos en el primer año de vida a tener neumonías. Un poquito más adelante, si siguen también con problemas de cortocircuitos combinados. Clínica. En la carrera nos enseña que existe un foco tricuspidio, un foco mitral, el aórtico, el accesorio aórtico, el pulmonar. Pero en pediatría viene la contraparte. Está muy bien lo de ubicar la auscultación por focos. Y si resulta que el corazón está en dextrocardia, pues aquí ya no hay focos. Lo ideal en pediatría es que uno diga, está en quinto espacio intercostal izquierdo. Irradia, tiene un cierto predominio de irradiación en barra. O está en paraesternal izquierdo alto, o es predominio paraesternal derecho. Y además irradia hacia cuello, y entonces se palpa fragmento supraesternal y dice uno, una estenosis valvular aórtica. Pero si el corazón está en dextrocardia, pues difícil. Este es un caso en específico en donde la dextrocardia se asocia a un drenaje anómalo parcial de venas pulmonares derechas que llegan hasta el hígado. En realidad esto hace que el pulmón esté poco desarrollado y el corazón aquí no es una dextrocardia franca, simplemente es una dextroposición. Está recorrido hacia la derecha, se puede recorrer hacia la derecha por atelectasias, se puede recorrer a la derecha porque aquí está hipoplásico este pulmón, se puede recorrer a la derecha porque es empujado por una hernia diafragmática en donde sube el contenido aquí abdominal y entonces impulsa al corazón al lado derecho. Pero esa no es una dextrocardia real, es una dextroposición porque mecánicamente el corazón fue impulsado hacia la derecha. Hay que hacer esa distinción porque no toda corazón en el lado derecho necesariamente implica dextrocardia. Puede ser simplemente que la placa está rotada. Y aquí medio se alcanza a ver esta imagen que puede corresponder en un momento dado a una cimitarra. Comunicaciones interatriales. Las dextrocardias se pueden asociar a esto. Ahora, ya como base de tratamiento, hablando de cardiopatías congénitas, algo muy importante es esta expresión. Lo más importante para el cuerpo, el primer mandamiento es que le llegue oxígeno. Y en este sentido, que le llegue oxígeno depende del pulmón. Digo, el corazón también interviene, pero si hay alguna afectación del contenido arterial de oxígeno, porque hay una hernia diafragmática, porque hay una neumonía, porque hay un cuerpo extraño que no permite meter suficiente oxígeno, entonces esta concentración arterial de oxígeno se va a caer, porque no está entrando, porque hay una obstrucción de vía aérea, o hay hipertensión pulmonar, y de qué sirve que entre el aire a la vía aérea si la sangre no está entrando adecuadamente porque está demasiado apretada la circulación pulmonar, o porque resulte que está con anemia, y si aquí cae la concentración arterial de oxígeno por anemia, va a caer la disponibilidad de oxígeno. Asumiendo que este es un 12 y este es un 4 y este es un 3 del gasto cardíaco, si aquí cae a 2, para poder mantener esta disponibilidad de oxígeno en 12, necesitaríamos forzosamente aumentar el gasto cardíaco de 3 a 6. Repito, 12, aquí 4 y aquí 3. Si cae este contenido arterial de oxígeno por anemia, por problema pulmonar, por la razón que sea, está bloqueado el pulmón, quien tiene que salir al quite es el gasto cardíaco. ¿Gasto cardíaco de qué depende? De la cantidad de sangre que expulsa, por el ritmo, y ese volumen latido va a depender de 3 factores: lo que llega, la precarga, la resistencia a la contracción, que es la poscarga, y lo que los españoles le dicen carga, que es el inotropismo, la contractilidad. Pero entonces, si a los 2 meses tenía una CIBE que casi ni se detectaba al nacimiento porque no había suficiente diferencia de presión entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, todavía no había soplo, pero a las 3 semanas ya hay un soplo más o menos importante,
ya está viendo un cortocircuito mayor, ya está yéndose más sangre hacia los pulmones, está regresando en mayor cantidad al ventrículo izquierdo. Entonces, si a esto se le agrega a este corazón que ya está trabajando más, que tiene una neumonía o tiene una anemia, eso va a tirar la disponibilidad de oxígeno. Y entonces, si aquí está comprometido y aquí ya tiene el corazón un problema porque tiene una CIB, un conducto arterioso, va a llegar un momento en el que el ventrículo izquierdo va a decir, me llega demasiada sangre, no puedo solventarlo, y cae en insuficiencia cardíaca, que es la primera complicación más directa. ¿Qué tendríamos que hacer para tratar de reducir esa posibilidad de que se vaya hacia la falla cardíaca? Precarga. Es la primera línea de manejo. Efecto diurético, furosemida, espironolactona. Los neonatólogos gustan mucho de usar hidroclorotiazida. Está bien, el punto es, reducimos la precarga para que disminuya el volumen de sangre y entonces el corazón lo pueda manejar de una manera mejor. Reducimos la poscarga para que entonces la contractilidad no esté limitada por una poscarga aumentada y entonces estamos optimizando al final de cuentas el gasto cardíaco. No podemos incidir sobre la frecuencia cardíaca, excepto que tuviéramos un marcapaso, y eso, un marcapaso transitorio, pues en un paciente posquirúrgico, es en donde sí podemos incidir con ritmo cardíaco en el gasto cardíaco. Y va ya cuando de plano no mejora con diuréticos y el paciente sigue sin orinar porque el gasto cardíaco está completamente comprometido. Ya le dimos captopril y ECAS y tampoco baja, pues no nos queda más que usar digoxina. Y en casos refractarios, pues ya darle un apoyo inotrópico con aminas o con milrinona si se trataba de un padecimiento que ya tenía hipertensión pulmonar. Manejo ya directo, si es una CIA, hay forma de en un momento dado de colocarle por intervencionismo un dispositivo que se llama Platzer, una especie como de yoyo que se fija a los bordes del tabique interatrial y entonces, sin necesidad de hacer una intervención abierta, pues se coloca un dispositivo oclusor vía cateterismo y al día siguiente se va. Por aquí había una CIB, pero en esta imagen ya se ve medio se alcanza a ver una imagen de mayor ecogenicidad que corresponde también a un Amplatzer. Y en este lado se ve la misma imagen en una proyección diferente que hasta parece como un platillo volador. Aquí está el Amplatzer. Intervencionismo, pues no nada más es que se hagan cierre de oclusiones, cierre de orificios. Si hay una coartación, se puede en un momento dado meter un globo e inflar la zona que está estrecha. Una estenosis valvular aórtica, una estenosis valvular pulmonar, también tendría el mismo escenario. Esta imagen en realidad corresponde a alguien que se hizo una derivación cabopulmonar total, y este punto es una fenestración en un tubo que viene de la cava inferior y que trata de derivar la sangre desaturada de la cava inferior directamente hacia la circulación pulmonar. No es una muy buena imagen, pero el stent se colocó precisamente para que la sangre pueda fluir hacia la circulación pulmonar sin mayor problema, pero que si se atora tenga un punto de escape hacia el atrio derecho. Y entonces a colores donde realmente se alcanza a ver que la fenestración está permeable gracias a un stent. Cirugía la cirugía de bomba, afortunadamente con la bomba de circulación extracorpórea, que se diseñó en 1953, esto ya permitió poder hacer intervenciones abiertas. Y él en particular es el doctor Palma, que fue el que inició el programa de cirugía a corazón abierto en el hospital. Aquí hay un parche de CIB, y bueno, no todos los postquirúrgicos son ideales, ahí todavía queda una CIB residual, pero el problema es que cuando los orificios son muy amplios, a veces colocar el parche
puede llevarse directamente el sistema de conducción, y entonces el que salgan con un marcapaso transitorio después de una cirugía es porque si de pronto por inflamación hay un bloqueo, el marcapaso entra, pero si el bloqueo dura más de 2, 3 semanas, pues sorpresa, la cirugía pues afectó el sistema de conducción y lo que va a necesitar es un marcapaso. Aquí voy a entrar en un tema escabroso ya para mí porque no es mi área de preparación, no es mi área realmente, no tengo la pericia realmente para ver adultos y sin embargo sí lo considero importante porque no es, entiendo que no nada más hay pediatras, también hay ginecólogos, hay gente que ve pacientes adultos y entonces la cardiopatía congénita no nada más es para el feto, pueden llegar cada vez más mujeres con correcciones de cardiopatías, inclusive con cardiopatías nativas que no tuvieron gran repercusión, pero que una estenosis pulmonar moderada en el embarazo ya le está dando mayor problema. 1% va a tener problemas, reinciden los hijos entre un 3.5 al 14%, todo depende del tipo de malformación, reinciden más las obstrucciones izquierdas, y el problema es que en el embarazo es que en el segundo trimestre el volumen circulante ya va a ser mayor. Entonces, si hay una CIA que no se diagnosticó y ya la CIA le proporciona una sobrecarga diastólica, pues el aumento de volumen fisiológico del embarazo va a meter a la embarazada en problemas. Si además aumenta la frecuencia cardíaca, el cortocircuito de un ventrículo izquierdo de mayor presión a uno de menor presión, por frecuencia cardíaca también va a aumentar y va a pasar tanta sangre hacia los pulmones que la mamá se va a cansar más rápido. Si cae la presión arterial y es un falot que por algo no se pasó desapercibido, no se corrigió, o inclusive es un adolescente que se embarazó y no está corregida, el falot, una obstrucción pulmonar, con un ventrículo derecho que le está pasando sangre preferentemente hacia la aorta, si cae la presión arterial sistémica, va a pasar más sangre hacia la aorta, pero es sangre desaturada, se va a poner más cianótica. Entonces, riesgos en el embarazo, falla cardíaca, es más fácil que hayan fenómenos embólicos, y si hay una CIA, pues del lado derecho se va hacia el lado izquierdo y les hace un EBC. Problemas del ritmo porque a veces los atrios se han dilatado demasiado, un Epstein que no ha tenido manejo, y entonces les hace taquidisritmias, y obviamente para el feto, pues el problema es que se pierden, no llegan porque la mamá ya está teniendo problemas funcionales en pleno embarazo, mal pronóstico, hipertensión pulmonar, insuficiencias valvulares importantes, problemas con cianosis, porque entonces la mortalidad materna es una tercera parte, y muchos de los pacientes, de los bebés, pues de los fetos se pierden. Puede haber disritmias atriales, que también es un factor de mal pronóstico, y si hay prótesis valvulares, porque pueden generar en un momento dado hasta endocarditis. Y hablando ya en forma general del adulto, pues estas son las cardiopatías que de pronto se pueden pasar desapercibidas, incluyendo un Epstein. En el hospital sí tenemos el antecedente de una niña de 17 años que llegó, y es más, no llegó con nosotros, llegó al centro médico con adultos, y había tenido un EBC, y dijeron, bueno, pero pues EBC está muy joven, y empezaron a buscarle, y pues sorpresa, tenía una anomalía de Epstein. Cuando le buscaron, pues resulta que ya se había embarazado a los 15 años, ya lo había perdido, pues todo fue muy rápido porque el Epstein no le dio oportunidad realmente de que el embarazo avanzara. Y para el segundo embarazo, viene la semana ya 14, 15, y la mamá ya empezando a tener cambios hemodinámicos. La desembarazaron porque si no, ella no hubieran logrado tolerar un embarazo completo. CIAs pequeñas, CIBs pequeñas, pasan desapercibidas y de pronto se diagnostican en etapa adulta. Estenosis leves pueden pasar desapercibidas. La L-transposición de grandes arterias, los ventrículos están invertidos, pero la sangre de las cavas se va a la circulación pulmonar. La sangre de la aorta
se va la circulación sistémica, de las venas pulmonares, se va la circulación sistémica, solo que del ventrículo incorrecto. Y lamentablemente, el ventrículo derecho, que está ubicado en el lado izquierdo, en un escenario ya de otro tipo de patologías o inclusive un embarazo, pues no está preparado para presiones sistémicas, ese es el problema. Por eso luego, en un principio pasan desapercibidas y ya los adultos pues se llevan la sorpresa de que venía esto desde el nacimiento. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues vigilar la función ventricular, no solo la contracción, también la parte diastólica, trastornos del ritmo conducción y si en un momento dado pueden desarrollar endocarditis. Bueno, lo anterior obligadamente nos hace buscar o promover la interacción multimodal, retroalimentarnos con las experiencias de lo que vamos en un momento dado viviendo cada quien, revisar la literatura para ver qué es lo que va en un momento dado saliendo como medicina basada en evidencia. Y al final, para una cardiopatía congénita, se ocupa al gineco, se ocupa al perinatólogo, se ocupa al genetista o la genetista, se ocupa al neonatólogo, obviamente se ocupa al cardiólogo. Entonces aquí la intervención pues es de mucha gente. Bueno.